15 minutos para llegar a las 11 de la mañana y vamos a hacer foco en las noticias internacionales que también están involucrando y mucho a nuestro país. Federico Larsen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Flor? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, hagamos un pantallazo de lo que ha sucedido en las últimas horas. Sí, probablemente los que nos divertamos con la cuestión de las políticas internacionales, sí, hemos entrado en la semana más interesante, más al rojo vivo, ¿no? Que sí, tenemos todos los años, tercera semana de septiembre, se abre la Asamblea General de las Naciones Unidas y obviamente es el momento donde todas las cámaras apuntan a los discursos de los grandes presidentes, claro, y que obviamente hablan con un orden ya preestablecido, siempre es el mismo todos los años. A Argentina le toca el primer turno, que abre la presidencia de Brasil. Ayer habló Temer, que la verdad llamó mucho la atención, un presidente que llegó al poder sin haber sido democráticamente electo, hablando de la defensa de la democracia y de las elecciones en el mundo. Hubo una serie de situaciones bastante particulares. El caso de Donald Trump, que abrió su discurso diciendo que su administración había sido la mejor que había tenido los Estados Unidos en toda su historia, y la Asamblea General con todos los delegados de todos los países del mundo riéndosele en la cara, cosa que la verdad va a quedar en los anales, digamos, de las Naciones Unidas para la historia como uno de los momentos más hilarantes de la historia de Naciones Unidas. Y después también tuvimos el discurso de Mauricio Macri. Mauricio Macri, que es la segunda vez que se presenta, no obstante, es la tercera vez que Argentina hace su discurso desde que él llegó a la presidencia. Hubo un año en la cual se presentó la vicepresidenta Gabriela Michetti, porque Mauricio Macri no es un presidente que le dé realmente grande importancia a este tipo de eventos que, recordemos, no dejan de ser eventos a donde lo que cuenta es más la retórica que los negociados reales, que la discusión real sobre la política global. ¿Por qué esta vez Mauricio Macri se presentó frente a las Naciones Unidas? Por el simple hecho de que es también un momento en el cual el lobby mundial, sobre todo el lobby financiero, se reúne en Nueva York con la posibilidad de charlar tete a tete, directamente con los decisores, ¿no?, de las políticas públicas de los distintos países a nivel internacional. Y el caso de Macri es un caso a donde el rol que tiene el sistema financiero internacional es fundamental para el bienestar doméstico, para la política doméstica, ¿no?, del país. Macri, desde cuando llegó a la presidencia en 2015, hizo una apuesta que terminó saliendo realmente muy mal, fue bastante desastroso el análisis que hicieron los asesores del gobierno de Cambiemos sobre la situación a nivel internacional. Ustedes recordarán, apostaron prácticamente todo a Hillary Clinton cuando fueron las elecciones de 2015 en los Estados Unidos. Eso determinaba apostarle a un modelo de desarrollo para la Argentina que incluía una serie de relaciones muy profundas, no solamente con los Estados Unidos, pero con todo lo que Estados Unidos representaba en ese momento. El modelo Obama, el modelo de los grandes acuerdos de libre comercio a nivel internacional, los acuerdos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el acuerdo con Canadá, el acuerdo transpacífico, todo lo que venía a suponer un modelo de libre comercio gigantesco, ¿no?, del cual supuestamente la Argentina se iba a beneficiar. Bueno, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Ganó Donald Trump, y con Donald Trump ganó una idea, un modelo clásico de las relaciones internacionales, a donde lo que cuenta es la fuerza, la relación entre los países, el nacionalismo, el proteccionismo, y fue justamente lo que Donald Trump hizo alarde en su discurso justamente en el día de ayer. Con lo cual, el rol, digamos, de Mauricio Macri a partir de ese momento, y ayer lo volvió a demostrar, es lo que un querido amigo, un amigo periodista también que se dedica a las relaciones internacionales, Augusto Taglioni, publicó hoy una nota a donde decía: la Argentina en realidad funciona como un comentarista de una reunión a la cual está invitada, pero de la cual no cuenta absolutamente nada. Eso es un poco el rol que está teniendo hoy, lamentablemente, ¿no?, nuestro país, que además está profundamente ligado a las decisiones que se toman en Washington, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, y de hecho, mientras el presidente hablaba
frente a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, acá en la Argentina, por orden justamente del Fondo Monetario Internacional, caía luego de 3 meses el presidente del Banco Central, noticia que fue la noticia principal en los diarios financieros del mundo con respecto a nuestro país. Exactamente. Bueno, te escuchaba y sin lugar a dudas ayer fue un día paradójico. Por un lado lo que pasaba acá en el país y por el otro lado ver al presidente invitando a la población a enamorarse, ¿no? De Christine Lagarde, bailar también con quien con quien estuvo bailando. ¿Qué imagen también queda de la Argentina en el mundo? ¿Cuál sería? En este momento, mira, yo esta mañana me puse a hojear los principales títulos de los medios internacionales sobre lo que está sucediendo en la Argentina. Hay obviamente una diferencia muy grande, como sucede en cualquier país del mundo, sobre la línea editorial o la visión ideológica que se tiene sobre el mundo. Muchos diarios quizás más ligados al progresismo destacaban el paro que hubo ayer. Sí. Efectivamente, yo mismo estuve hablando con muchísimas radios de Italia, por ejemplo, acerca de la situación social, el paro, la inflación, el problema de los salarios y todo lo demás, y muchos otros que son al final los diarios financieros, ¿no?, más importantes del mundo, en cambio destacaban los problemas en las alturas, ¿no?, los problemas en el ámbito del Banco Central, en la gobernabilidad financiero-económica del país. Es destacable también otro dato que es muy importante. Mauricio Macri hizo 2 cosas que me resultan absolutamente fundamentales para entender cuál es la posición de Argentina con respecto al resto del mundo y la posición sobre todo de su gobierno. Sí. La primera fue conceder como primer acto una entrevista a Bloomberg. Bloomberg es uno de los medios financieros más importantes del mundo, es uno de esos medios que las declaraciones a Bloomberg mueven la aguja de alguna manera, ¿no? Tienen un impacto muy fuerte con respecto a lo que sucede en el ámbito financiero internacional. Y el otro acto fue dar a conocer desde Nueva York, desde los Estados Unidos, su intención de ser candidato en el 2019 a la presidencia, a renovar, digamos, su mandato en la presidencia de la República Argentina. Eso es una señal, pero muy evidente, de cuál es el rol que está teniendo la Argentina. El presidente de nuestro país, en un contexto de paro, de alza de la pobreza, de alta inflación, con una moneda nacional que perdió el 52% de su valor desde enero de este año, da esta noticia desde Nueva York, bailando justamente con las grandes élites financieras a nivel internacional, un poco un panorama que si estuviésemos en los años 70, muy pocos, ¿no?, decidirían no llamarlo un panorama de país bananero. De alguna manera volvimos a este tipo de situaciones a donde los países subdesarrollados se exponen, ¿no?, en este tipo de tarimas. Clarísimo, Fede, gracias por este análisis. Era necesario tener una visión con una perspectiva internacional de cómo nos ven, cómo ha quedado y bueno, sin lugar a dudas veremos qué sucede y bueno, viniendo acá a la Argentina veremos qué sucede y qué es lo que dice el propio ministro Duhovne con Christine Lagarde ahí secundando o cumpliendo por supuesto un papel fundamental. Gracias por este análisis. Hay mucha expectativa con respecto a eso a nivel mundial, hay mucha expectativa. Esta mañana, y con esto cierro, circuló un informe interno del banco JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes del mundo, cuyo título parecía realmente sacado de la revista Barcelona. El título era Caputo Caput. Realmente, solamente con eso, digamos, te da la idea de cuál es la idea que se tiene a nivel internacional de lo que está sucediendo en Argentina. Gracias, Fede, que tengas muy buena jornada. Adiós, muchas gracias a vos. Chau. Y ahí teníamos, como esperamos cada miércoles, el análisis poniendo foco en lo internacional con nuestro compañero, nuestro analista de noticias internacionales, Federico Larsen.